Qué rico es alabar al Señor, ¿verdad, hermano? Realmente uno no quiere terminar de abrir la boca, de usar la lengua, los labios, para alabar a aquel que nos da la vida. Realmente, hermanos, ¿qué le damos a Dios? Tan poquito, ¿verdad? Tan poquito. Pero eso sí, si usted se lo da de corazón, es una alabanza eterna. Quiera Dios que le cantemos con el corazón, hermano. Gracias a los músicos, a los voces y a todos ustedes, hermanos, que alaban al Señor, que lo alaban con todo el corazón. Bueno, hermanos, si usted es un buen alumno de la escuela sabática, de acuerdo al índice, usted se habrá fijado que venimos en temas ascendentes. Crea en Dios, crea en Jesucristo, crea que el Espíritu Santo está en usted. Ese sería el tema exacto. Crea en las Escrituras, que es la palabra de Dios, no como un ídolo. Creer en la Escritura como palabra de Dios. Luego dice, adopte una fe personal. Todo viene en secuencia. Luego, acepte que es pecador. Eso es esencialísimo, hermano, como lo vamos a ver enseguida. Y ahora, arrepiéntase del pecado. Como viene todo, ¿verdad? En secuencia, en secuencia, en secuencia. Yo le recomiendo que en su casa vuelva a leer estas lecciones y póngale interés y abra la Biblia y estudie, si usted quiere superar en su vida espiritual. Pues bien, hermanos, tenemos esta lección y vamos a la definición concreta, como dice el tema. Arrepiéntete del pecado. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Sencillo, cambio de mente, cambio de actitud y cambio de acción para volverte a Dios. Otra vez, ¿qué es arrepentimiento? Cambiar de mente, cambiar de pensamiento, de actitud, que es el sentimiento que tú tienes acá adentro, el propósito que tú tienes acá adentro. Cámbialo, cámbialo. Luego, la acción, que se vea. No simplemente, hermano, ya cambié de pensamiento y de actitud, pero sigues así, así y así y así, tú sabes. Incompleto. La cosa es cristalizar en acción, que se vea, que tu esposo diga, cristianaza la que tengo de esposa, o viceversa, ¿no? Que diga ella, qué esposo el que tengo, es un hijo de Dios. Que tus hijas y hijos digan, mis padres, mi padre, mi madre son de veras lo que hablan. Eso. Porque tus hijos son el lente que está grabando, hermanito. Ahorita que están chiquitos tus hijos, están grabando. Déjalos que crezcan. Y te van a avergonzar por tus hipocresías, si has sido hipócrita. Te van a decir tus verdades. Y como son tus hijos, te vas a quedar callado. Así que, hermano, otra vez, arrepiéntase del pecado. Cambie de pensamiento, de actitud, de acción y vuélvase a Dios. Esa es la definición literal. Ahora una pregunta, hermanos. ¿Quién inspira el arrepentimiento? ¿Tú? No. Y ese es de capital importancia entenderlo. Cristo no pudo equivocarse al empezar a predicar el arrepentimiento. Cristo no pudo equivocarse cuando les dijo, vayan y prediquen a las gentes que se arrepientan. Esas son palabras del Señor. Y son palabras eternas, inequívocas. Que si en verdad ha hecho efecto esto en tu vida, hermano, te sientes de veras firme en el camino de Dios. No estás así
titubeando, que ya te desanimas, que ya te ganas de irte de la iglesia, que echas la culpa a fulano y a perengano, que vives en pleitos y problemas. No. Mira, lo vas a ver con tu Biblia. Ustedes saben que aquí, hermanos, es tu Biblia la que habla. Y entremos de una vez. ¿Quién inspira el arrepentimiento? Romanos 2:4. No voy a hablar yo, va a hablar siempre tu Biblia, hermanos. Romanos 2:4. Dice a la letra, Romanos 2:4. Pregunta: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, 1, de su tolerancia, 2, y paciencia, 3, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Quién guía entonces al arrepentimiento? Hermano, la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios. Porque por naturaleza, hermanos, tenemos dos cosas y tenemos que clasificarlas. Por naturaleza nacemos pecadores porque somos hijos de Adán y de Eva, destituidos de la gloria de Dios. Eso es perfecto. Pero hay una cosa importante, hermanos. Rápidamente aquí mismo está, qué bueno que estamos aquí en Romanos capítulo 5. Capítulo 5, verso 12. 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte es extendida a todos los hombres. Porque todos, ¿qué cosa? Entonces hay dos cosas. Somos pecadores por naturaleza y somos pecadores porque queremos pecar. No se te olvide, no le eches la culpa solo a Adán. Bueno, hermano, yo soy pecador porque yo nací de Adán y Eva. Sí, pero aparte de eso, que es una verdad, también a ti te gustó pecar cuando estabas en el mundo, ¿o no, hermanos? ¿Son unos cuantos? El borracho se complacía, ¿cierto? El prostituido buscaba veras y como animal. El que odia, encantado en meter cizaña para que ese odio se agigantara. Los que éramos violentos, me muero ahorita y mato. Claro que nos gustaba. Entonces no se te olvide. No se te olvide. No pierdas de vista esto, porque así es como vas a entender el arrepentimiento. No culpes a Dios, no culpes a Adán y a Eva. Está bien, nacimos así. Pero aparte, has puesto voluntad para el pecado. Ahora tienes que poner voluntad al arrepentimiento que Dios te está inspirando. ¿Quién te inspira para arrepentirte? El hombre por sí mismo no. Pablo dice, el hombre está muerto en delitos y pecados. Vuela a la antigua vida en este momento, en pensamiento, en imaginación. Cuando tú estabas en el mundo, ¿tú te querías arrepentir de ti mismo? ¿De ti mismo? No es de que me matan, yo mato. ¿Qué arrepentimiento ni qué nada? El borracho y la copa y el licor era imposible. Pero Dios, hermanos, cuando se suele decir Dios tiene el control de todo, qué lindo que las personas que digan eso lo entiendan, porque es una verdad incontrovertible. Claro que sí. Dios tiene el control de todo de una manera perfecta. El plan de Dios es perfecto. No puede fallar. Si según tú te ha fallado es porque tú has querido fallar. Eres tú el que le fallas, no Dios. Porque Dios te pone un libre albedrío, una voluntad soberana que Dios respeta. El plan de Dios ahí está perfecto. Entonces, ¿quién inspira al arrepentimiento? Es Dios. Y acuérdate en tres cosas. Ahora, Hechos 11, verso 18. Hechos 11, verso 18. Hechos 11, 18. Dice así. 11, 18. Y al oír esto, Hechos 11, 18. Y al oír esto, se calmaron
y glorificaron a Dios. Los judíos que estaban ahí oyendo, que eran de la iglesia de Dios, pero que eran judíos. Dice, y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, oh, así que también a los gentiles ha concedido Dios. Oiga, léalo. A los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Usted y yo somos gentiles, mezcla de gentes, hermano. Y a nosotros los gentiles, después que concedió Israel, porque primero es Israel, así dice la Biblia, y luego nosotros, dice que nos concedió el arrepentimiento que conduce a la vida. Amén. A estos pecadores, amigos de Cornelio, el Señor les concedió el arrepentimiento interno. Porque estaba predicando Pedro y el Espíritu de Dios estaba obrando en esos corazones, hermano. Y al estar obrando en los corazones, ellos sintieron arrepentimiento y baja el Espíritu Santo sobre ellos. Todo es perfecto, hermano. Amén. Todo es lo mismo. Sí, Señor. En una parte hay una cosa, en otra, ¿no? Pero todo es lo mismo. Quien está obrando es Dios. Hermano, y por favor, ponle sentido. Porque si tú te sientes un poco fracasado, desanimado, frustrado en la vida de Dios, hermano, reflexiona. Y como decía la súper, pues si no te funcionó al principio es porque tú realmente no te has puesto del lado de Dios, que está obrando en ti, pero tú no lo dejas. Desde un principio, ¿cuánta gente se bautiza y así como se bautiza se va? Así como se oye. Hermanos, en iglesias, en otras partes, como si llegara un tren y suben a esa estación y a la otra, ¡pum!, se bajó la misma cantidad de gente. Porque fue un simulacro. Hicieron cosas que en el fondo no entendieron. Y yo espero que esta mañana lo entendamos, hermano. Que el arrepentimiento Dios lo inspiró en ti. Y imagínense, hermanos, estando muertos en delitos y pecados, Dios nos empezó a hablar, como lo vamos a ver enseguida. Él nos empezó a inspirar, pero fue Él. No fuiste tú. Tú y yo, hermano. El demonio nos tenía, ¿cierto? Encadenados, con cadenas y cantados. Acéptalo. Claro. Pero así llegaba la inspiración de Dios. Dice en su paciencia, en su benevolencia, Qué lindo, hermanos. Aquí mismo Hechos 5:30, para terminar esta primera introducción. Hechos 5, versos 30 y 31. Hechos 5, 30 y 31. Hechos 5, 30. Y el Dios, Hechos 5, 30 y 31. Y el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habías matado, colgándole en una cruz, sin miedo, acusándolos, hermanos, el predicador. A este Dios, a este Dios exaltó a su diestra, o con su diestra, como príncipe y salvador. Ahora subraye, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Aquí dice que Dios dio el arrepentimiento a Israel para perdonarlo. Dios quiere perdonar, pero primero te inspira el arrepentimiento para poderte perdonar. Si no, ¿cómo te va a perdonar? ¿Cómo? Si tú no te arrepientes y le dices, Señor, yo soy un miserable. Y Dios nos hizo decirle así, aún estando en el mundo, pero inspirados por Dios, como vamos a ver enseguida. Siendo lo que éramos, Dios empezó a trabajarnos a su tiempo. Algunos, gloria a Dios, en nuestra plena adolescencia, otros más jóvenes, otros jóvenes adultos, y aún hasta ancianos les llegó. Pero Dios sabe por qué. Qué dichosos muchachos, jóvenes que están aquí,
que a su tiempo, a su juventud ha llegado lo más glorioso. Sí, Señor. Ojalá que lo Amén. saboreen, Amén. que lo comprendan, hermano. Sí, Señor. Yo te lo estoy diciendo ahora en mis 80 años, 11 meses y 13 días y 4 horas. Eso es lindo, hermano. La vida de Dios es linda. Así que en conclusión, ¿quién inspira el arrepentimiento? Dios. Estando tú en el mundo. Ahora vamos a probarlo de acuerdo a la primera pregunta, pero más bien a las citas que nos da en la primera pregunta. Mira, nos cita Juan, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Verso 8. Mira cómo Dios es como un relojito, hermanos. Como un relojito. De veras que bendito sea Dios. Cada día comprendemos más a Dios. Cada día, como acabamos de cantar, quiero conocerte, ¿verdad? Pero qué lindo, cántale de veras como una verdad en tu vida. Quiero conocerte, pero de veras, hermano. Amén. Sí, Señor. Amén. Canta de veras realidades en tu vida. Señor. No una simple poesía, qué linda la poesía, no. Sí, Señor. Cántale como algo que le estás pidiendo. Pues mira, Juan 16, versículo 8, dice: y cuando Él venga, el Espíritu de Dios, que va a venir, el Espíritu Santo, fíjate bien que dice, en la versión Reina Valera antigua dice, redarguirá. La versión revisada dice, convencerá. Y otra versión de una vez dice, culpará. Y esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo. El Señor se fue, ¿verdad? Él vino, predicó, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver después eso. Y de yo me voy, porque si yo no me voy, el Espíritu no viene. Claro, porque tenía que irse ya glorificado a la diestra del Padre para oficiar como sumo sacerdote. Pero entonces él, el Padre, le daría de su Espíritu al Hijo para que el Hijo lo enviara. Y cuando viene el Espíritu del Padre, él, hermanos, el trabajo del Espíritu era, dice, convencer de su culpa, de su pecado al mundo. Y eso no lo pierdas. Agarra las palabras de Jesús, no las mías, las que estás leyendo. Vuélvelo a leer ahí en tu Biblia. Y cuando Él venga, convencerá o redarguirá o culpará al mundo, ¿de qué dice? Del pecado. A mí me convenció que yo estaba, pero hermano, a punto de irme a la vista, siendo un chamaco de 17 años, 2 meses. No hay tal de que el joven no entiende, no es cierto. ¿Cómo va a entender un chamaco de 16 años que le metió un balazo al otro muchacho? Que no venga, que no hay muchachito, hay que juzgarlo como un menor de edad, juzgarlo como un criminal. Que la Biblia dice, el hombre es malo desde su mocedad. Así como se oye, la Biblia es clara. Entonces, estando en el mundo, el Espíritu de Dios, a través de su misericordia, como dice la carta a Tito, empezó a culparnos, pero para redención. Empezó a culparnos para que aceptáramos nuestra condición de pecadores, y nos empezó a decir, tú eres un pecador. Tú nos acusaba, nos redarguía. Te pregunto sin que me contestes, tú, hermana y hermano, en verdad sentiste que Dios te culpó antes de entrar al Evangelio, que el Espíritu de Dios, mira, te culpó y te sentiste culpable. Si tú lo sentiste, gloria a Dios, hermano. Por eso estás firme. Por eso estás como un roble, plantío de Jehová, árboles de Jehová, dice ahí Isaías. Pero si no, ¿quién sabe, hermano? ¿Quién sabe cómo es tu vida? ¿Quién sabe cuando venga la tentación, la prueba? ¿Quién sabe cómo vas a reaccionar, hermano? Aquí está diciendo la Biblia esto. Y esto no está escrito solo por estar escrito, porque tiene que ser una verdad en tu vida. Y eso es lo glorioso del Evangelio, que son realidades, hermano. No solamente para emocionarte, sino
para cambiar tu vida y hacer una realidad. Hermano, tanta gente que se bautiza en todas las iglesias. ¿Cómo seríamos todas esas iglesias? Unas columnazas de fe, ¿cierto? Teniendo todo el material que Dios nos da. ¿Por qué es que no es así? Porque las mega iglesias tienen 10,000, 15,000 y ellos mismos dicen que van y que sí, es una sociedad, una confraternidad, pero de ahí no pasan. Porque los líderes quieren ver tremendo grupo. No es eso, es la conversión. La conversión. Eso es lo que importa, de acuerdo a la Biblia. Y entonces dice, siga leyendo, y cuando Él venga, convencerá, culpará, redarguirá al mundo. Oigan bien, al mundo, cuando éramos del mundo, de pecado. Juan capítulo 7, verso 7. Juan capítulo 7 y verso 7. Juan capítulo 7 y verso 7. Juan capítulo 7 y verso 7. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí, dice Jesús, me odia. ¿Por qué? Porque yo doy testimonio de Él, del mundo, que sus acciones son como malas. El Señor estaba ya trabajando de acuerdo con su Padre. Y es así. Dile a una persona, mire, usted está completamente mal, que es un prostituido, que es un animal, peor que un animal. Se ofende y lo odia, ya no quiere hablar con usted. O si se dice, mire, pero usted está odiando, que se... No, pero no, y empieza y se enfurece. Y el mundo odió a Jesús porque Él decía sus verdades. Y el Espíritu nos culpó, hermanos. Sí, Señor. Nos hizo sentir que nuestras obras eran perversas y es más, demoníacas. Yo sí acepto, hermano, que el diablo a mí me dirigía. Éramos espiritistas, por parte, no. Pero aunque tú no hayas sido, hermano, no crees que, yo volaba. No, el diablo también te tenía. Acéptalo, porque si tú mismo no aceptas la profundidad de tu pecado, pues ¿cómo te va a perdonar toditito tus pecados? Así, con profundidad, para que con profundidad aceptes al Señor. Primero te arrepientas de todas esas inmundicias, así profundamente, y que digas, no, yo estoy perdido, yo estoy perdido. Yo sí me voy a condenar. Pero el Espíritu dice, pero no, yo no quiero que te condenes. Libérate, sálvate. Hermanos, empezó a sentir ese toque del Señor, hermano. Señor, gracias, Señor. Aquí lo está diciendo la palabra. Qué hermoso cuando el Señor nos empezó a redarguir. Amén, Señor. Así que, hermano, que no te has bautizado, joven que no te has bautizado, necesitas sentir que Dios a través de su Espíritu te redarguye para que tú te arrepientas y digas, no más, Señor. Ya no quiero cambiar ya de mente, de actitud y de acción. Y en verdad, Señor, gracias que me has hecho ver. Amén. Me arrepiento. Amén, Señor. Necesito a Jesús. Amén. Sí, Señor. Pero necesitarlo con ganas, con el corazón. Amén. No como un mito, no como una emoción así pasajera. Porque así va a pasar también tu vida. Nada más así una emoción pasajera. Y Dios no quiere eso. Amén. Yo no quiero la muerte del impío. Dice allá Ezequiel, hasta la saciedad lo repite. Y quiero una verdad en tu vida. Sí, Señor. Hazle caso. Sí, Señor. Cuando el Señor lo atacaban, aquí mismo mira, 8:46 de Juan, 8:46 de Juan, 8:46 de Juan. Dice a la letra, 8:46. Dice, pregunta Jesús, ¿quién? Imagínense,
¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Quién se atrevió para decir, sí, pecador? ¿Quién? Al único el que no se le pudo acusar de pecado fue a Jesús. Él nació de una mujer, pero no nació de hombre. No nació por un hombre. Sí, Señor. Él tenía la mitad de células de María, pero el otro era obra de Dios. Amén. No podían acusarlo, porque él no era engendrado por un hombre. No estaban las dos mezclas de varón y de mujer, ambas mezclas pecadoras. No, Señor. solo de ella, Señor. solo de María. Pero era una virgencita que había hallado gracia delante de Dios. Todo lo hizo Dios perfecto. Y luego viene Jesús, hermano, y se entrega a su Padre. Y todo era su Padre. Y la dicha era su Padre. ¡Qué vida, hermano! Y te digo, joven, que así puede ser en tu vida. Tu Dios va a ser tu vida, tu felicidad, créemelo. Dios es fiel y nunca te va a traicionar. Amén. Sí, Señor. Entrégate al diablo y después me cuentas. Entrégate. Y si te vas a entregar, de una vez dile, diablo, te entrego mi alma. Entrégasela a Dios no solo. Tienes que conseguirte que salga del hermano. Pues sí, porque ¿para qué estás jugando? Así de, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Sí o no? Sí, Señor. Si vale Dios, córrele. Sí, Señor. Si Jehová es Dios, sírvele. Sí, Señor. Obviamente, que el consejo es, entrégate al Señor. Amén. Mira, aquí a Jesús. ¿Quién lo acusó de pecado? Nadie. Pero a nosotros, hermanos, hasta la saciedad teníamos. ¿Por qué nos acusara el Espíritu de Dios? ¿Tú lo reconoces? ¿Tú reconoces que fuiste un pecador miserable y asqueroso? Sí, Señor. Sí, Señor. Debes reconocerlo, hermano. Si te da pena decir sí, reprende al diablo para que le suelte la lengua y diga, sí, yo era un miserable pecador, asqueroso. Yo era el que metía cizaña en la familia, yo era el que metía celos, yo era el que metía intriga, yo era el que metía pleito, yo. Porque eras hijo del diablo. Sí, Señor. Pues hermanos, entonces, como Dios es el que inspira el arrepentimiento y te hizo ver, ahora ¿sabes qué te da Dios? Ahora te da otra ayuda. Señor, amén. ¿Quieres ver? Vámonos ahora a preguntarle a Jesús en Marcos capítulo 1 y verso 14. Marcos capítulo 1 y verso 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo Sea cumplido. ya se cumplió. Y atención, y el reino de Dios se ha acercado. Aquí está la puerta, yo soy el rey. Aquí está. ¿Saben qué? Arrepentidos, lo que ya vimos. Y segundo, ¿y qué cosa? Creer en el La fe. Evangelio. No puede haber fe, como dice Pablo a Timoteo, fe sincera, hermano, si no hay un arrepentimiento sincero. Eso está probado en la Biblia hasta la saciedad. Y yo que tengo el tiempo de estar en la obra del Señor, lo he visto palpablemente, hermano. Quien no se arrepiente, pues dura por ahí, anda allí. Pero cualquier cosita, viene un líder y empieza a meter cizaña y divide la iglesia. Y esos son los primerititos que se van. Son los primerititos que van. ¿A qué? A dar vueltas por allá. ¿Por qué? No se han arrepentido. ¿Son palabras de Jesús o no lo que tú acabas de leer? Amén, Señor. Yo te he dicho, tú no digas que el hermano Vega dijo. Dios me dijo en mi Biblia. Por eso trae tu Biblia. Para que tú mismo te convenzas. Porque los filósofos dicen que les lavamos el cerebro
Eso es cuando el hombre argumenta y argumenta y argumenta, ¿no? Pero cuando tú lees en la Biblia, ese no es lavado de cerebro. Es ese espadazo que te mete el Señor al corazón. Entonces aquí está. Dos cosas van conjuntas. Jesús las predicó. Arrepentimiento y fe. Dos cosas, hermano. Es el Maestro, es el Hijo de Dios. Es tu Redentor, tu Salvador, tu Señor y tu Rey, el que está hablando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Viene Pablo, recibe el Evangelio por revelación. Dice que ningún hombre le enseñó a él, sino que Jesucristo se lo reveló. Amén, porque estaba predestinado. Y mira cómo predicaba Pablo. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, verso 21. Hechos capítulo 20 y verso 21. Viene Pablo, estuvo allá en Éfeso bastante tiempo, y entonces ya se va a despedir, y mira lo que les recuerda. Hechos 20, 21. Dice, testificando, Hechos 20, 21, testificando solemnemente, tanto primero a judíos, porque así debe ser, así era, como a griegos, a ambos. ¿De qué testificaba? Del arrepentimiento para con Dios, una cosa, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendiste? El arrepentimiento es delante de ¿quién? Del Padre. Y la fe es fe en ¿quién? En el Hijo de Dios. ¿Entiendes si son dos cosas conjuntas? No podemos enseñar solamente la fe en Jesús si no has enseñado el arrepentimiento delante de Dios, de tu Padre. Y aquí Pablo está diciendo categóricamente del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Son dos cosas conjuntas, hermano, para que haya efecto. Entonces ningún predicador debe tratar de hablar para quedar bien con la gente. Debe de hablar lo que está escrito. Es que la Biblia, eso es lo hermoso, lo precioso, y cuando estamos cantando, quiero conocerte más y más. Y yo gozaba al cantar porque yo quiero seguir. Uy, hermanos, me falta a mí una inmensidad para comprender lo que es la palabra. Y cada vez vas entendiendo más y te gozas. ¿Y sabes por qué te gozas? Porque lo vives. Amén. Porque, entre paréntesis, ¿no? Hubo un tiempo en que decía, ¿quiere que Dios le hable? Cierre sus ojos, abra la Biblia, ponga el dedo, ahí es el mensaje de Dios. Pero cuando ponen, eres un sinvergüenza, un pecador, Dios es Dios de oportunidades. Otra vez, eres bendito, eres precioso, ese es el mensaje. Pues en cierta forma así sucede. A la gente le gusta oír cosas bonitas, ¿verdad? Cosas que le agraden. A nadie le gusta que le digan, uy, qué horrible. Quiere que digan, qué guapo, qué guapa, gracias. Así espiritualmente. Les gusta, al humano le gusta autoengañarse. Hermano, en las cosas de Dios no te engañes. Señor, amén. Así que tanto el Señor como el apóstol Pablo, hermanos, y por citar son dos ejemplos porque no nos va a alcanzar el tiempo, hermanos, predicaron las dos cosas conjuntas. Y esta predicación del arrepentimiento, hermano, es un asunto universal, internacional. Vámonos ahora a Hechos 17. Hechos 17 y verso 30. Hechos 17 y versículo 30. Hechos 17, verso 30. Aquí le está hablando a los científicos de Atenas, como decir a la NASA, ¿no? A la NASA, al último grito que había en ese tiempo. Atenas, cuna de filósofos, Aristóteles y Sócrates, ¿no? Pero ahí iba Pablito, tremendo siervo de Dios. Amén. Ahí iba toda la potencia de Dios, ¿no? Sí, Señor. Y entonces vente para acá, lo llevan al Areópago. Y entonces, ¿qué dice?
17:30. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios, de ese Dios desconocido que yo predico, les dijo en el verso 23 y que sigue, dice Dios, dice, declara ahora a todos, oye, a todos los hombres en todas partes, lanan también, que se arrepientan. Sí, Señor. ¿De qué se iban a arrepentir los atenienses? Del sinfín de diosesillos, muñequitos que tenían, y diosesillos y dioses imaginarios con D chiquita que tenían ellos en sus mentes, en sus filosofías. Sí, hermanos, el paganismo greco-romano es un tremendo ridículo. Y viene Pablo y Dios le va a aplicar al Dios desconocido para ustedes. Miren, al Dios creador. Amén. Y dice, pues ese Dios creador está disimulando los tiempos de ignorancia y que ustedes, filósofos, han vivido. Y Dios, ese Dios vivo, creador, Amén. les está diciendo que se arrepientan. Señor. Y entonces, nosotros quedamos allí, bájese al 31. Porque Él, ese Dios supremo, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. Oye, ¿a quién les está presentando ahí Pablo? A Cristo. Por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, a resucitarle de entre los muertos. Ay, ¿qué predicó Pablo? El Evangelio. ¿Ven? Predicó al Padre y predicó al Hijo. Y cuando predica al Padre, dice que se arrepientan. Y cuando predica a Cristo, su resurrección gloriosa, y que Él va a ser el juez en aquel día, porque el Padre así le plugo que Él sea el juez. ¡Ah! Y algunos creyeron, otros jaja se burlaron. Te oiremos otra vez. ¿Lo decían? Unos creen, otros no creen. En esa iglesia, unos creerán y otros no creerán. Unos se van a quedar en sus filosofías. A mí no me convencen, a mí no me dan el cerebro. A mí, yo y a mí. Bueno, quédate con tu yo. Tú estás leyendo la Biblia. No has venido a oír aquí al hermano Vega esta mañana. Sí, Señor. Has venido a leer tu Biblia. Sí, Señor. Amén. Por eso trae tu Biblia. No digas, "Ay, más o menos yo conozco". ¿Qué vas a andar conociendo? Trae tu Biblia, métete. Y has cantado, quiero conocerte más. Si no te hubieras quedado callado. Hay que conocerlo. Pero hay que profundizarse, hermano. Entonces, Pablo está diciendo, vete, adelántate al 26 de aquí mismo. Hechos 26, verso 20. Hechos 26, verso 20. Hechos 26, versículo 20. Dice así, está hablando también Pablo delante del rey Agripa. Y dice, 26, 20, sino que anunciaba, le está haciendo un recuento al rey Agripa, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco. Él empezó a predicar en Damasco, se fue luego a Jerusalén, después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que sabemos por dónde anduvo, que andaba predicando Pablo en todas esas regiones, que debían, es una orden, que debían, ¿qué cosa? Arrepentirse y volverse a Dios, cambiar de mente, de actitud y de acción, y volverse a Dios. Dice, pero eso sí, ¿sabes qué? Haciendo obras dignas de tu arrepentimiento. En otras palabras, tiene que notarse. Que digan así de nuevo, perfecto, quiero ver. Aquí se une lo que dice Santiago. Lutero no quería saber nada de Santiago, del escritor Santiago, porque ahí dice, la fe sin obras es muerta. No, está unido. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Todo está unido.
No hay por qué. Otros dicen, no, la mitad de las epístolas son las bonitas, las otras medio léenlas. ¿Cómo va a ser eso? Primero está la obra de Cristo y luego el fruto del cristiano. El que robaba, dice Pablo, ya no roba. ¿Cierto? ¿Y qué tienes que poner? Voluntad a que el Espíritu de Dios te guíe. En otras palabras, tu arrepentimiento es un arrepentimiento, como dice aquí, hermano, con obras dignas. Dignas. Ahí está Efesios 2. Dios dice que ha preparado obras para que andemos en ellas. No son tus obras tampoco. No son las obras de la ley de Moisés, ritualistas, porque la parte moral de la ley es una parte moral que es indiscutible. Dice, levántate delante de los ancianos, no pongas tropiezo al ciego. ¿Qué? ¿Eso no sirve? Pues ponle una piedra a un ciego que se caiga y que lo patees, como hicieron esos muchachos. Subieron esa noticia, ¿verdad? Los muchachos que agarraron a una anciana, la botaron, le pegaron, la patearon, perdón la expresión. Vea que no la mataron. ¿Por qué? Por el placer de pegar. No, hermano, todo es un hilo en la Biblia. Así que, obras dignas de arrepentimiento. Hermanos, tú mismo convéncete. Tampoco simules aquí yo, un angelito, un querubín. Pero pregúntale a tu mujer, pregúntale a la mujer de la ver qué, o al marido, o pregúntale a los hijos, o pregúntale a los padres. No, si la iglesia es uno. Si usted lo oyera en la casa, es un diablo. Entonces, arrepiéntate. Esa tarde. Ya basta de jamoncitos así. Ya. Párale. Ay, Señor. Vive la realidad. Sí, Señor. Dios no está jugando, hermano. Te vas a morir. Señor, amén. Nos vamos a morir cuando menos lo pienses, ¿cierto? Señor. ¿Y tú estás preparado? Sí, Señor. O vas a gritar, ¡ay, por favor, me voy a morir, doctor! Y la muerte va a ver, cállate que me lo vieron. Pablo decía convencido, el vivir, Cristo, y el morir, Ganancia. así, si tú quieres decir, no, el morir es ganancia, sí, pero dilo primero, el vivir que es. Cristo. Bueno, entonces así sí. Señor. Todo es en orden, hermano. Señor. Entonces, esta es una bella realidad. Entonces, el verso de memoria entra aquí. Segunda de Pedro, que nos cita en capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. ¿Y sabes qué? Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, si Dios no quiere, hermanos, que nadie se muera. Dios no quiere mandar al infierno a nadie, sino que todititos, dice Pedro, uniéndose a Pablo y a nuestro bendito Señor y Salvador, y que todos procedan. ¿Qué quiere decir la palabra proceder? Hacerlo. ¿Cierto? Procedan al arrepentimiento, vayan, ve. Dios te está inspirando. ¿Por qué le resistes? Y uy, hermano, si usted se va a Jeremías, te encuentra la dureza del pueblo. Ahí le dice el Señor al pueblo, ¿qué te hice yo? ¿Qué te he hecho? Para que me des la espalda. Dice Dios, con humildad, Señor, qué barbaridad. Qué lindo es nuestro Señor. Y luego el Señor dice, ¿tu maldad te castigará? Yo no. Tu maldad te va a castigar. Yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que se arrepientan. Pero el corazón del hombre, ¿verdad? Es inspirado por Satanás y por el mundo y todo. Todo, ¿verdad? El homosexualismo ese sí está en la onda. Pero en la onda del diablo. Y dicen, están los viejos también. No, hermano. Tenemos que reflexionar. Así que entonces, este verso de memoria, hermanos, es perfecto. De manera que allá en Juan decía,
viene el Espíritu y va a redarguir al mundo de pecado. Y luego dice, y de justicia. Te va a hacer entender que la justicia está ya a la diestra del Padre, que es Jesucristo, la justicia de Dios. Y quiero hacer tu corazón. Amén. Pero de un corazón que arrepentido y que cree. Sí, Señor. Que cree, hermano. Amén. ¿Tú Señor. crees o dudas? Amén. O cualquier filosofía por ahí, que Dios aquí, que Dios allá, que venimos del mono, que una explosión, que no sé cuánto. Ay, de veras. Que acaban de encontrar restos de un elefante, de los abuelos del elefante, y que tienen como 300,000 años, que por la prueba del carbón, y que estás creyendo esto. Sí, Señor. Nosotros venimos de un creador, Amén. ¿cierto, hermano? Sí, Señor. Y volveremos a ese creador. Amén. ¿Tú lo crees? Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Y te has arrepentido? Amén. Ay, pues es el momento, hermano. Señor, amén. ¿Que no eres una persona seria? ¿Que en tu trato social te agrada a las personas que te citan a tal hora y a la menor hora llegaron 2 horas después o ni llegaron? No. Dices, qué persona tan honorable. No. Dices, sí, yo no vuelvo a hablar con ese informal. Sí, Señor. Hermano, sé serio. Sí, Señor, En amén. cosas de Dios. No estés jugando. Pues a mí sí, está bien, sí te creo. Hermano, que no sé qué tan bien. Todo bien. Yo no sé, la obra es de Dios. Sí, Señor, amén. La obra no es nuestra, es del Sí, Señor. Señor. Entonces, hermanos, esta clase es arrepiéntase del pecado. Hermano, y es el momento que tú lo demuestres. Mira Efesios 2 y verso 10. Porque todo es completo. Entonces tú te arrepientes, tienes fe, mueres al pecado, naces de nuevo. Y dice Efesios capítulo 2, qué lindo aquí lo que sigue diciendo, verso desde el 8 al 10, porque por gracia de nuestro Padre, a través de Jesús, habéis sido salvados por medio de la fe. Pero hermano, aquí no dice el arrepentimiento otra vez. La palabra está extendida en toda la Biblia. Tú no puedes solamente guiarte de una porción. Tú tienes que entender todo lo que es el contexto. Ya vimos hasta la saciedad, donde habla del arrepentimiento, y ya vimos que el Señor presenta 2 cosas, arrepentimiento y fe. Aquí Pablo está hablando de la fe porque conviene al sermón que está presentando. Y dice, verso 8, porque por gracia habéis sido salvados, definitivamente, incontrovertible, por medio de la fe, obviamente. Y esto no es de nosotros, claro. Es don de Dios, es regalo de Dios. Y ya vimos que el regalo de Dios empieza por inspirarte el arrepentimiento. Y luego dice, no por obras tuyas, para que nadie se gloríe. No por obras tuyas. Si nos vamos a Gálatas, no por obras de la ley, la circuncisión. Querían que se circuncidaran. Y dice Pablo, mejor que de una vez ellos se mutilen. ¿Entienden eso, verdad? No solo que se circunciden, que se mutilen. Sí, lo que quieren. Así, la obra es perfecta para ellos. Claro, ahí Pablo está exagerando, ¿no? Pero es que reprendiéndolos, ¿no? Entonces, no por obras tuyas, para que nadie se gloríe. Si todo es obra del Señor, el que empezó en vosotros la obra, ¿qué dice la palabra? La perfeccionará día a día y día a día. Tú sientes esa perfección, hermana y hermano, en verdad la sientes. Amén. Que va superando de fe salvadora, de fe en fe, fe salvadora y fe progresiva. ¿Sientes ese progreso? Amén. Cada día te sientes que buscas a Dios con más ganas, con más fuerza, y que vienes aquí al culto y que vienes a cantar a Dios con toda tu alma. Sí, Señor, amén. Y que al momento de orar vienes a orar como debe ser. Señor, amén. Y que al momento de ayunar en verdad quieres ayunar. Amén. Ahí es cosa de cada quien. Señor. Pero tú date cuenta, Sí, Señor. ¿estás en progreso o no? Entonces ahora mira lo que dice. Una vez que he explicado, dice ahora el verso 10, porque somos hechura suya, directamente de Dios. Somos hechura de Dios, físicamente y espiritualmente. Dice, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. Fíjate qué hermoso, ¿no? El Padre y el Hijo obrando, porque somos hechura suya, de ese Dios que está hablando. Amén.
y creados, pero en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermano? Para que ahora ya tengas credencial y puedas adulterar y puedas emborracharte y puedas fornicar, porque ya tienes la credencial de que Cristo murió por ti. Para buenas obras. Para hacer Señor. buenas obras, las cuales tú has preparado. Dios preparó. Las cuales Dios preparó Señor. de antemano desde la eternidad para que anduviéramos en ellas. ¿Te lo está diciendo la Biblia o el hermano Amén, Vega? la Biblia. ¿Y entonces por qué le discutes a la Biblia? Porque dices, hermano, pero eso que Pablo decía ahí para las mujeres, se lo decía a los corintios. Yo discutí en concilios aquí americanos, y perdonen, defendiendo exactamente, hermano, que lo que Pablo escribió, lo escribió para todos. Y se prueba con el capítulo 1 de Corintios, los primeros versos. Pero los mismos teólogos van buscando. Y hay que tener mucho cuidado. Que no porque es teólogo, que 20 años ser teólogo, pues será. Nicodemo era un tremendo teólogo y no sabía ni siquiera lo que estaba hablando Jesús. Sí, Señor. Mira, la palabra es la palabra. Sí, Señor. Métete a la palabra, porque si solo te dedicas también a ver qué dicen los teólogos, hay cantidad de teología torcida. Métete a la Biblia. Aquí clarito dice, hermano, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La palabra. Que Dios nos ayude para entender y no contradecir lo que la palabra dice. Amén, Señor. Entonces son obras de Dios. Mira qué precioso es Dios, ¿verdad? Te inspira el arrepentimiento, te da la fe, por gracia, te hacen hacer de nuevo, Amén. y luego te dice, estas son las obras que vas a dar. Y allá nos vamos a Gálatas y dice, el fruto del Espíritu Santo con 9 ramas, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, humildad, fe, humildad y dominio propio. En ello anda. Y luego dice, ratifica Pablo. Dice que el que fornica, ya no fornique. El que roba, ya no robe. Deja, pon voluntad para que el Espíritu de Dios te guíe. Te guíe. No te cuesta. ¿Qué dijo Jesús? Mi yugo es que ligera mi carga. ¿Sientes mucha carga, hermano? Te cuesta. Pues no es carga de Jesús, porque la carga de Jesús no pesa. Aquí es lo que te estará pesando. Pero la carga de Jesús no pesa. Entonces, hermano, dice, vámonos a Juan capítulo 5, las obras que el Señor quiere. Mira, aquí es Jesús el que va a hablar. Juan 5:14. Juan 5:14. Juan capítulo 5 y verso 14. Juan 5:14. Vamos a ver qué nos dice. Juan 5:14. Dice, después de esto, Jesús lo halló, aquel paralítico, ¿verdad? Aquel paralítico que estaba por allá en Bethesda, aquel lugar de Bethesda. Y dice, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Y qué le recomendó? No peques más. ¿Sabes por qué? Para que no te suceda algo. ¿Cómo había sido este hombre entonces? Pecador tremendo. Jesús lo sanó, hermano, ¿verdad? Fue directamente a él. Este hombre ni lo estaba buscando. El hombre ni lo conocía. Y le dijo, para. Y ya cuando allá se lo encuentra, ven para acá. ¿Sabes qué? Has sido sanado. Tú has sido sanado. Pero ahora vete y no peques más. Ya. Porque si no, te va a venir algo peor. Y qué triste, ¿verdad, hermanos? Que hay gente que hasta que le viene una enfermedad o le viene una calamidad, entonces, ay, Señor. Pues qué bueno, gracias a Dios, obviamente. Pero eso te agradaría a ti como humano.
Pues sabe que no. Mucho menos a Dios, hermano. Que hasta que te venga lo peor. Entonces, Dios es santo, Cristo es santo, el Espíritu de nuestro Padre que está en nosotros es santo. Esas son, hermano, las obras dignas de arrepentimiento. La pecadora adúltera, la ley de Moisés ordena que la podemos lapidar. Dijo Jesús, sí, claro, claro que sí. Yo mismo lo ordené, yo fui el que lo ordené. Porque fue Jesús el que lo ordenó. Bueno, perfecto. Entonces, que esté limpio empiece. ¡Pum! Me presentó ahí. ¿Qué? Les remordió, pero se arrepintieron, dijeron, cayeron. Jesús, Señor, perdónanos, somos los peor que esta mujer. ¿Qué? Y bueno, así nos arruinó vámonos. No se arrepintieron. Y así es el mundo. La mera nada. ¿Qué? Sí, sigue con ese tu modito, síguele. Y entonces le dijo a la mujer, ¿dónde está? No, pues se fue. Y yo te puedo condenar, yo soy el juez. Qué pobrecita, muchachita, a ver qué edad tendría, ¿verdad? Una mujercita por ahí. Pero ¿sabes qué? Vete. Pero no más. ¿Ustedes han oído eso de Jesús en su conciencia? ¿Silencio profundo? No han oído nada. Ya párenle, hermanos. Es avaricia, es la cosa, o esa lascivia, hermanos, varones o mujeres también. Ya párenle. Esos rencores y pleitos y iras y contiendas. Ya párenle, ya aburres con esa carnalidad. ¿Hasta cuándo? Decía Dios. ¿Hasta cuándo, Lidia? ¿Hasta cuándo? Porque no se rinden. Ya para, hermano, ya. No hagas de esta vida una espuma. Una espuma. No, hermano. Algo sólido. Algo fuerte. ¿Es lo que quiere el Señor? ¿Ves? Obras dignas de arrepentimiento. Al grano, ¿verdad? Sin tanto discurso. No peques más y punto, ya. ¿Te quedó claro? Sí, si ya sin él, si eso no le quedaba claro, pues ¿qué más quería? ¿Una pieza de qué? ¿De antilocuencia? No. Dios habla claro, hermano. Clarísimo. Entonces, en Lucas 5:32. En Lucas 5:32. Lucas 5:32. Dice a la letra, Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a darles credencial. Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. ¿Qué se llama creciendo en gracia? Tú puedes hacer lo que quieras, estás predestinado. El Señor murió por ti, te dio credencial, así que, como dijo aquel, yo puedo matar y no hay problema, puedo adulterar y no hay. Ese pobre no sabía ni cómo se llamaba en la Biblia. Y es porque agarran partecitas, nada más. No, hermano, agarra toda la Biblia. Toda la Biblia. Desde Génesis 1 hasta acá. Es palabra de Dios. Y él dijo categóricamente, yo no he venido a llamar a justos. Porque no hay. Sencillamente. Le venía a llamar a pecadores. Aquí, adelántate al 13 de aquí. Adelántate al 13 de aquí, de Lucas. 13, verso 2. 13, 2. Leamos desde el primer verso. En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios, porque ese Pilato era un salvaje. Ese andaba crucificando a medio mundo allá en Judea. Verso 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Porque sufrieron esto? No, dice. Verso 3. Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Está enfatizando el arrepentimiento o no, hermano? Sí. Lo está enfatizando hasta la saciedad. Hasta la saciedad.
Lucas, aquí mismo, adelántate, el 15:10. Lucas 15, verso 10. Lucas 15, verso 10. De manera, fíjate, en este verso tan precioso, tan exquisito, 15:10. De la misma manera os digo, fíjate que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por 100,000 pecadores. Por un pecador que se arrepiente. Cuando tú te arrepentiste, hermano y hermana, de verdad, ¿qué produjiste? ¿En dónde? En los cielos, en los ángeles. Porque con tus familiares no. Te bautizaste, ¿no? Más bien se enojaron, ¿cierto? Voy a ir al culto. ¿Ya qué? En el mundo no van a sentir gozo que tú vienes al culto, o que tú te arrepientas, o que tú te bautices. Pero allá arriba, Amén. entonces que no te importe, así como lo dices, y perdona, Sí, Señor. que no te importe nada que te digan tus familiares, fanático, ya vas de hipócrita a la iglesia. Pues depende, porque si te están diciendo una verdad, pues escúchala y arrepiéntete, ¿verdad? Sí, Señor. Si de veras te están tocando la llaga, pues Sí, Señor. ya párale, porque ya ves. Sí, Señor. Y si no es verdad y tú estás viviendo con frutos dignos de arrepentimiento, no, cállate, no digas nada. Señor. Y al regresar, el abrazo, como tú acostumbres, pero demuéstrale que tú no tienes nada en tu corazón, que no tienes nada en tu corazón. Pues entonces aquí dice que hay gozo en la presencia de los ángeles, pero de Dios, porque también el diablo tiene ángeles, ¿cierto? Dice de los ángeles de Dios, solo por un pecadorcito que se arrepiente. Allá en la montaña, nuestros paisanos, hermanos, con guaraches y muchos de ellos descalcitos. Pero esa gentecita, hermanos, con uno de ellos que se arrepienta, hay gozo. ¿Y por qué no también millonarios que se han arrepentido, ¿cierto? Señor. Claro que sí. También por ese millonario hay gozo en el cielo. Señor. Y por un humilde. Si tú piensas, hermano, que no eres nada, que no vales nada, pues ahora sabes que vales la sangre de Cristo. Amén. Y que por haberte arrepentido causaste gozo en el cielo. Amén. Y ahora imagínate, hermano, cuando los ángeles del Señor bajen todititos, ¿verdad? Y van a caber porque no hay en el firmamento, ¿verdad? Y como nosotros ya vamos a tener también otro cuerpo, vamos a alcanzar a ver miles y miles de leguas, ¿cierto? Y habrá gozo en el reino del Señor con tanto ángel. Amén. Y tú y ahí con un cuerpo de ángel. Amén. ¿Ya te miras? Amén. Sí, Señor. Yo no le pongo la cara alegre. Bueno, así somos nosotros mexicanos, ¿verdad? Dice un predicador americano que dice, yo no sé, cuando voy a México, yo no sé si están sintiendo alegría o gozo porque están así. Esa es la cara, digo yo, del distrito. Yo no quiero ofender a nadie, pero del distrito, de nosotros los mexicanos del distrito, somos mal encaradotes. Nos están diciendo así, está. Pero por dentro tenemos gozo. Pero no podemos cambiarnos la lástima, ¿verdad? Y es verdad, yo lo comprendo, porque es cierto. Pues bueno, tal vez ahorita te empieces a pensar, tal vez le llegó tarde el mensaje, ¿no? Pero hermano, va a haber gozo. Va a haber gozo. Entra el gozo de tu Señor, hermano. Amén. Y un gozo no de baile, de esas tonterías, sino un gozo que ni tú y ni yo nos imaginamos. Amén. Sí, Señor. Entra el gozo de tu Señor, hermano, y vamos a estar alegres con tanto ángel, hermano. Sí, Señor. Y no se piensa, no me anda mi mujer, ay, se quedó mi mujer, bien. Se quedó porque quiso quedarse. Se quedó tu marido porque quiso quedarse, ¿qué problema? Sí, Señor. Ni más está pensando tu marido, y qué tortura. No, que sea tortura, que sea pesada. Bueno, ese es el punto y aparte, eso es lo potente. Hermano, yo sí me gozo, hermano. Yo ya me gozo. Yo le me gozo gozo. también, Señor. Esa es la predicación del Señor, Sí, hermano. Señor. Y entonces, nos faltan 5 minutos. Pero todo eso está aquí en la clase de hoy. Señor, amén. Lucas 24:47. Ya se va el Señor. Va a regresar a su Padre. Y entonces le dice a sus discípulos. Dice Lucas 24:47.
Lucas 24, 45, rápidamente dice, les dice a sus discípulos la gran comisión que dice Lucas, allá la de Mateo también, es lo mismo, y dice, y que en su nombre, en el nombre de Cristo, se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todititas las naciones, comenzando desde esta bella y hermosa Jerusalén. Esa fue la orden de Jesús. Vayan y prediquen a todas las naciones el arrepentimiento. Eso es lo que dijo. Y por último, hermano, por ejemplo, acá mismo dice que si los cristianos nos podemos arrepentir. Bueno, vamos a preguntarle a Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, pero escucha, hermano, pues léelo con claridad. Hechos, o escúchalo si no trajiste tu Biblia. Hechos 2.5, aquí le está hablando a Éfeso 2.5, Apocalipsis. Es Apocalipsis, creo que repetí Hechos, ¿verdad? A veces me traba el disco. Les traen ustedes ahí. Recuerden, digan, no hermano, tal. Apocalipsis 2.5. Recuerda, le dice al ángel, y por ende, pues a toda la iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído, de tu primer amor. Dejaste tu primer amor. Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te arrepientes. ¿Lo enfatizó o no lo enfatizó? A la iglesia de Éfeso. 3.2 de aquí mismo. Sardis. 3.2 de aquí mismo. Sardis. Iglesias. A las iglesias cristianas de la primera época, hermano, que se supone que eran más cristianos, ¿no? Se supone. 3.2 de Apocalipsis. Ponte en vela, dice esta versión, y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado, estoy leyendo el verso 2, ¿están? Okay. Porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. ¿Quiere Dios que las obras sean completas, sí o no? Hermano, eso subraya. No te conformes con que, hermano, medio obedezco, medio, ya, bórrate eso, que medio ni que nada. Obras completas delante de mi Dios. Acuérdate, verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, mensaje de gracia, de fe, de esperanza, de arrepentimiento, etc. Y guárdalo. Y no solo eso, y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso es todo en la iglesia. Arrepiéntete. Recuerda a las primeras obras. Venga. Porque si no, ¿sabes qué? Voy a venir de pronto y te vas a morir. Porque tu vida, hermano, no están las vitaminas que tomas. Bueno, los que ya tomamos vitaminas. No es por las vitaminas, ni es por tu juventud, hermano. Muchacho. Si Dios quiere, te recoge el espíritu y te acabas. Porque puedo venir cuando no me esperes. Así que arrepiéntete. Se lo dice así. Tus obras no son completas. No son completas. A veces nos conformamos, ¿verdad? Un poquito. ¿Verdad? Un poquito acá. ¿Sí? Uno de pastor se da cuenta. Cuando los hermanos hacen las cosas completas, con humildad, con amor, con sencillez. Pero cuando ahí empiezas a seleccionar estos y estos, no, ¿a qué otros van? No. La obra es completa. Completa. Así que si no has dejado de hacer la obra completa, arrepiéntete. Por algo Dios te dio permiso de venir esta mañana. Amén. Y haz las Gracias, primeras Señor. obras. Porque si no, voy a venir. ¿Cómo estás a dar cuenta? Y qué triste, ¿no? Enterar a una persona que supimos que nunca quiso hacer las cosas como Dios quiso.
Y por último, hermano, ¿quiénes son los que no se arrepienten? Porque hay gente que no se arrepiente, ni se va a arrepentir. Dice aquí Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9, verso 20. 9:20. Y terminamos con esto. Y obviamente, pues, hermanos, este es un tema amplísimo en toda la Biblia. En toda la Biblia es lindísimo, hermano. Apocalipsis 9, 20 y 21. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, ¿qué pasó? Habiendo visto que murieron miles, No se arrepintieron. y aún así, ¿qué cosa? Se arrepintieron. No se arrepintieron de las obras de sus manos, sea maldad, ni dejaron de adorar a los demonios, a la Santa Muerte, y allá en Bolivia están adorando no sé qué cosas, escarban y sacan no sé qué, una botella, y no sé qué barbaridad. Dice, a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Vaya usted a la Virgen al Tepeyac, en el Distrito Federal, el 12 de diciembre, y párese y diga, este muñeco que hizo un artista, ni acaba usted de decir eso cuando el hermano lo desollan, le rompen brazos, sus piernas y todo. O guatemaltecos que vayan a Cristo de Esquipula, ¿verdad? Así es el Cristo Negro. Había un Cristo Negro allá también en España. Ese es un muñeco. Ni acá usted decir cuando se le... Sí, los guatemaltecos. ¿Sí o no, guatemaltecos? No, guatemaltecos no están convencidos. No están convencidos. Váyase a Honduras, la Virgen de Suyapo, un muñequito así, con un templo de 150 metros de largo. Vaya a decir que eso es un muñeco. Lo matan. Dice, no se arrepintieron de su idolatría ni de sus obras. Verso 21 para terminar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. ¿Y qué les espera? Seguiría. Hermano, el resto de la humanidad no se va a arrepentir. Es hora de que te arrepientas. Es hora de que vivamos el Evangelio, que sea una verdad en tu vida. Y lo importante es que tú disfrutes de la paz y del gozo del Espíritu Santo. Señor, amén. Cuando estás lleno del Espíritu. Y este mes estamos orando por la fe, para tener una fe sincera, para tener una fe, hermanos, que sea engrandecida cada día más y más. ¿Quieren ponerse de pie para que vemos? Nuestro Padre, te cantábamos, quiero conocerte más y más. Y a través de tu palabra, tú nos enseñas, Señor. Y por eso tu Hijo decía, este empero es la vida eterna, que te conozca el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Es tan hermoso, Señor, conocerte, tan exquisito. Hay comunión contigo, pero por todo lo que tú has hecho en favor de nosotros. Y todo lo que tú haces es perfecto. No falles, Señor. Somos nosotros que fallamos. Perdónanos, que contristamos a tu Espíritu y lo apagamos. Perdónanos. Perdona nuestra rebeldía. Quizás en muchos hasta su ignorancia, porque quieren ser ignorantes. Porque ahí está tu palabra, porque no la leen, no les importa. Entonces son ignorantes. Pero eso sí, el Espíritu les está redarguyendo. Señor, haz que esta iglesia de Lana sea en verdad una célula del cuerpo de Cristo. Todititos mis hermanos, todos, que ninguno se pierda, que todos entremos al gozo del Señor, para gozarnos con los ángeles por la eternidad, Padre. Gracias que hoy nos gozamos tan poquito tiempo aquí cantándote en este sábado glorioso de Jehová. Señor, perdona nuestra insignificancia. Perdona las limosnas que te damos. Con que fuera limosnero, siendo que eres el creador, Señor, del macro universo y el creador de nuestra vida espiritual. Perdónanos.
te damos tan poco. Perdona nuestra miseria. Pero aumentanos la fe, Señor. Haz que estemos fundamentados en una fe sincera, juntamente con esas obras que tú has preparado para la gloria tuya. Gracias, Padre, por tu palabra. Te lo agradecemos de todo corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Señor. Así de pie recibimos a nuestra hermana.